fuimos formándonos en una psicología educacional, en una, nosotros decimos la Escuela Sociohistórica Cultural, que nos permitió incorporar una unidad de análisis al trabajo que ampliara las referencias y que introdujera otros componentes de trabajo. Y empezamos a trabajar con el sistema de actividad, con el cual pudimos construir unos primeros lineamientos de modelo teórico. Y con ello también nos encomendaron la redacción de una normativa institucional. En ese trabajo estuvimos hace 2 años, y lo que sí dejamos en claro que no se trataba de que un actor o 2 escribieran la normativa, sino que la pudiéramos hacer en el marco institucional y desde una cátedra que asumía ese desafío. Nos parecía por ahí interesante enfatizar en el concepto de accesibilidad universal como un articulador teórico que nos permite el análisis, digamos, de las realidades institucionales, pero también práctico en términos de que es la base para poder configurar las intervenciones, ¿no? Y desde la perspectiva, desde un marco de derecho, es un concepto clave que trae la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que nos presenta el desafío de trabajar para generar igualdad de condiciones para el acceso a la educación superior, en este caso, pero también es un concepto que transversaliza toda la vida de las personas, ¿no? Traíamos también en el espacio anterior las ideas de Nachmanovitch, y en esta oportunidad también, ¿no? Lo recuperamos para poder pensar más que en términos de inclusión, de convivencialidad, que sabemos que muchos de ustedes han aportado también en este sentido para poder pensar la política de accesibilidad en educación superior en nuestra provincia. Pero bueno, ella nos invita a pensar justamente qué es lo que estamos buscando con la idea de inclusión, y por qué no pensar, digamos, en una educación que pueda potenciar la participación de todos, desde el poder pensar más que nada las convivencias entre humanos, ¿no? Entre sujetos en toda su complejidad, ¿no? Y ella nos invita justamente, que es por ahí un punto, nosotros, la construcción de la normativa siempre es básica para poder plantear horizontes y ciertos marcos que nos ponen en una situación de accionar y de promover la construcción de ciertas situaciones, condiciones y de prácticas, pero de todas maneras el planteo es, digamos, la ley por sí sola, la normativa por sí sola, no garantiza el encuentro ni la convivencia entre las personas, ¿no? Entonces plantea mucho, con más énfasis, el poder potenciar desde las relaciones humanas, digamos, una cuestión de cuidado y de comprensión mutua. Tomamos la imagen de el gráfico que trae Norberto Bollino en relación a las dimensiones de análisis de la accesibilidad y las interrelaciones entre esas dimensiones, ¿no? Él plantea la accesibilidad educativa transversal, si bien está planteando más que nada, digamos, en cuestiones que hacen a la escolaridad obligatoria. Por supuesto que es un concepto sumamente aplicable al contexto de la educación superior, ¿no? Y entre esas dimensiones
bueno, la dimensión del sujeto como una dimensión relevante en relación a los marcos jurídicos institucionales, la cultura institucional, los modelos pedagógicos. Estos serían todos como los focos donde tendríamos que prestar atención, analizar, indagar, pero no solo en cada uno de ellos por separado, sino justamente en la relación entre estas dimensiones, ¿no? Las dimensiones desde las cuales se tuvieron en cuenta, digamos, para la construcción de la normativa, pero que es la base para las intervenciones institucionales y para el trabajo institucional, ¿no? Bueno, la normativa que tenemos, un marco normativo, todos, ¿no? Como educación superior, que nos presenta un horizonte hacia dónde ir y obligaciones que debemos asumir como tal, y en ese marco vamos instituyendo también las normativas institucionales, ¿no? Para poder pensar ciertas pautas y lineamientos más situado y en relación al contexto de la universidad, ¿no? Bueno, la cultura institucional, la dimensión académica y comunicacional, la dimensión física y arquitectónica. Estas son ejes de trabajo, de análisis y de producción, digamos, o de construcción de intervenciones desde todas las áreas, digamos, de la universidad, ¿no? Invitar a las instituciones a convocar a las bibliotecas a que participen también, porque creo que son muy fundamentales, muy importantes al momento de esto, ¿no? Al momento de trabajar con los materiales, a poder también brindar lo mismo, ¿no? Por ahí a lo mejor Mara también va a poder hacer algunos aportes a brindar capacitaciones para esto, ¿no? Para formar a personas en la elaboración y en la producción de materiales en formatos accesibles. De igual forma, poder trabajar con otras bibliotecas y compartir esos recursos, sea a través de un catálogo de documentos accesibles, de poder solicitar materiales en formatos accesibles a Tiflolibros, a ONCE, ¿no? Solo estoy hablando por ahí de personas en situación de discapacidad visual, ¿sí? Pero poder trabajar también con la comunidad de sordos. Bueno, es muy, muy interesante y se puede articular también con otras bibliotecas, por eso vale comentar esto. Soy Leslie Silva, referente del Departamento de Orientación Estudiantil, y justamente desde el departamento realizamos un trabajo articulado y en red con las diferentes áreas, proyectos, actores institucionales, porque justamente el propósito de trabajo tiene que ver con el acompañamiento a las trayectorias académicas. Y justamente en este marco y teniendo en cuenta la transversalidad de la perspectiva de accesibilidad, desplegamos acciones que posibilitan justamente ir pensando en esas condiciones institucionales para garantizar el acceso a la educación superior. Y justamente desde esta experiencia que venimos transitando, que sabemos que es un proceso complejo, como justamente planteaba Noelia, y que requiere justamente de acciones entramadas y devienen de un trabajo de revisión y resignificación permanente por parte de nuestra comunidad universitaria. Dentro, digamos, de las cuestiones claves para identificar como institución tenemos las necesidades de apoyo de nuestros estudiantes y también aquellos aspectos de la vida institucional que van requiriendo cierta revisión, como por ejemplo las cuestiones que están vinculadas a lo administrativo, a lo académico, a las cuestiones de comunicación y por supuesto de participación de los diferentes espacios de la vida académica. Y en este sentido, por ahí nos gustaría compartir y hacer un recorte en relación a uno de los puntos claves de nuestro trabajo institucional,
que es la articulación con el proyecto institucional INEXUM, que justamente aborda los inicios de la experiencia universitaria. Desde este proyecto, lo que se busca es fortalecer las acciones que se desarrollan para el acompañamiento de manera integral los inicios de los estudios universitarios y favorecer la continuidad de las trayectorias académicas, siempre entendiéndola desde una perspectiva de derechos y promoviendo la integración de las políticas institucionales. Justamente desde el proyecto INEXUM nosotros conceptualizamos los inicios de los estudios universitarios en tanto transición y encuentro justamente con esta nueva cultura organizacional y epistémica y como este tiempo de aprendizajes que comienza en los últimos años de la escuela secundaria y que se prolonga durante todo el primer año universitario. De allí que justamente abordamos lo que es la experiencia del primer año, ¿no? Y justamente el trabajo que proponemos tiene que ver con profundizar y sistematizar esta articulación con el nivel secundario para poder generar acciones que introduzcan a nuestros ingresantes en la cultura organizacional de la universidad y en el campo específico de conocimiento de cada una de las carreras que tenemos en cursas. ¿Cuál es la definición de la discapacidad según la CDPD, ¿no? Que desde la ideología de la normalidad, desde los autores que formularon este concepto, que bueno, ya lo han mencionado y que ya lo conocemos, justamente hablan del riesgo que tiene la CDPD, que es que en vez que sea un punto de partida, sea un punto de llegada y funcione como una costura, como que bueno, ya logramos lo que quería y lo que queríamos, entonces ya no hay más para hacer, no, al contrario, tiene que ser un punto de partida, no un punto de llegada. Y bueno, ahora vamos a contar un poco qué fue lo que pasó de allí en adelante. Dice, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este es el concepto de discapacidad que más conocemos y al que todos referimos, digamos, al que no podemos dejar de mencionar. Sin embargo, es importante dar un paso más en esa deconstrucción. Y esta manera, digamos, de pensar a la discapacidad la trabajó mucho Agustina Palacios, justamente desde el concepto de diversidad funcional, con José Romanach en España, en la época del Foro de la Vida Independiente. Después Agustina, que es argentina, vuelve a la Argentina, trabaja en un instituto en Mar del Plata y sigue avanzando, ¿no? Pero a mí me gusta destacar esto de las dimensiones de la discapacidad, que ella lo formuló hace mucho, pero que tiene que ver justamente en digamos, cuál es la concepción, ese imaginario social que tenemos en relación a la discapacidad. Y ella empieza a desglosar y dice, hay diferentes miradas. Si lo miramos desde la persona, ¿sí? Tenemos que hablar de una condición que viene justamente de aquella característica propia de esa persona, que es una característica en un montón, ¿sí? Pues si no caemos en el estigma de Goffman, que es reducir toda una persona a una característica en particular. Entonces podemos decir, bueno, esta es una persona que es estudiante de X carrera, que es papá de tal niño o tal niña, que trabaja en X lugar y que además es ciego, ¿sí? Es una de esas características. Entonces, su condición es la disminución visual o ser ciego, ¿no es cierto? Es una condición. La situación de discapacidad es justamente esa dimensión relacional que ustedes ya mencionaron en esta exposición y que tiene que ver con esa
relación, ese vínculo entre esa persona que tiene una condición determinada y el contexto en el cual se desarrolla. Entonces, una persona que es ciega no tiene por qué vivir una situación de discapacidad. Sí puede tener una condición, que es su ceguera, pero puede no vivir una situación de discapacidad. Porque esa situación de discapacidad se construye en la medida que esa persona encuentra dificultades de acceso para poder participar en el contexto en el que desea. Ahora, si esa persona puede trabajar, puede estudiar, puede, ¿por qué? Sea porque está en contextos que no son excluyentes, contextos que responden al diseño universal, o porque también cuenta con tecnologías de apoyo, tecnologías inclusivas, que a su vez, digamos, logran complementar aquello que ese contexto no le puede proveer, ¿sí? Porque aún está en evolución. Y la posición de discapacidad tiene justamente que ver con cómo la sociedad va a ver a esa persona con una condición, ¿sí? Entonces, en la medida en que como sociedad podamos ir deconstruyendo determinados posicionamientos y construyendo otros, cada vez vamos a lograr una mayor permeabilidad, ¿sí? En ese contexto donde aquella persona que es diferente encuentra barreras para su participación. Es esa posición de discapacidad que tiene que cambiar para que el contexto no sea excluyente. Y de esa manera vamos a evitar una situación de discapacidad para aquellos que tienen una condición determinada. Bien, la educación también está contemplada en la CDPD y ahora lo que voy a tratar es de llegar como rápidamente a algunos ejemplos prácticos que les quería compartir. Y fíjense cómo se enuncia. Dice, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Asegurarán un sistema educativo inclusivo a todos los niveles educativos, así como la enseñanza a lo largo de la vida, acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. A tal fin, asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. Fíjense cómo ponen el acento no en lo que es la educación primaria, el nivel inicial, la educación secundaria, sino qué es lo que sucede después de esta educación formal obligatoria. Y la accesibilidad es uno de los principios más nombrados en la CDPD. Digamos que hace que los Estados partes se comprometan con la accesibilidad, digamos, de un modo transversal, tanto en lo que respecta al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones y a las tecnologías digamos, la dimensión tecnológica de estos espacios, ¿no es cierto? Bien, el diseño universal también está contemplado en la CDPD. Y a mí lo que me gustó de esto es que por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Perfecto. Todos entendimos lo que es el diseño universal, que sea usable para todos, que ya el imaginario, la concepción que tenemos de ser humano sea un ser humano diverso, ¿sí? Pero fíjense que dice acá, el diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Es decir, cuando queremos generalizar demasiado, es imposible poder responder a la singularidad de todos. Entonces, por más que tengamos presente el diseño universal, es parte del diseño universal poder pensar desde esa singularidad y generar una estrategia que justamente pueda dar herramientas específicas a esa persona, ¿sí?
por su particularidad, por su singularidad, por su condición de discapacidad. Entonces se trabajan los dos sentidos. El contexto, ¿sí?, que sea lo menos excluyente posible, y del otro lado, digamos, tratar de lograr darle a esa persona la mayor herramienta posible para que también pueda adaptarse al contexto. Se trabaja en los dos sentidos. Yo traje acá, digamos, algunas, fíjese que el Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas, que es esta ley del 2007, que la nombré antes, habla de la accesibilidad, digamos, como tres vértices o tres dimensiones. La información y la comunicación, donde podemos ver, digamos, la importancia de que el material de estudio y áulico sea accesible, a su vez que los sitios web sean accesibles y a su vez que esa persona tenga las tecnologías de apoyo que precisa, ¿sí? La propuesta curricular, que ahí hablamos del diseño universal para el aprendizaje, donde tiene que haber una formación docente para la realización de adaptaciones curriculares, para que las propuestas sean más flexibles, para que la evaluación sea más flexible, para que los modos de participar sean más flexibles. Y la formación de futuros profesionales capaces de generar aportes para un contexto no excluyente. ¿Esto qué es lo que puedo hablar? Quiero que ustedes son un ejemplo, así que lo voy a pasar porque es algo que ya está totalmente superado en esta institución. Y después el entorno físico, que tiene que ver justamente, digamos, con estas condiciones edilicias para el transporte. Cuando una persona no tiene transporte no puede llegar a las instituciones, no puede ir a estudiar si no tiene el transporte, no tiene esa presencialidad al igual que los demás. Le voy a pasar a esta parte que tenía que ver con las tecnologías de apoyo. Bueno, dijimos, la accesibilidad web, la accesibilidad de los materiales de estudio dentro del aula, fuera del aula, las condiciones edilicias y el diseño universal para el aprendizaje. Todo esto tiene que ver con el cambio del contexto, ¿sí? Con lograr que este contexto sea más inclusivo y menos excluyente, que responda a la idea del diseño universal. Ahora vamos a ver cómo trabajar justamente en el otro sentido del cual veníamos hablando, en estas estrategias para poder responder a estas necesidades muy singulares de cada persona. Entonces, hay determinadas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la dimensión tecnológica al momento de llevar adelante estrategias de accesibilidad de personas con discapacidad. Una primera dimensión tiene que ver con la ergonomía, con la postura, con la movilidad. Después vamos a tener los periféricos con los cuales van a poder acceder a un dispositivo que puede ser un celular, que puede ser una tablet, que puede ser una computadora, ¿sí? Después vamos a tener que trabajar hacia adentro de ese dispositivo para ver cuáles son las rampas digitales que les va a permitir tanto acceder a la información como ingresar información a ese dispositivo, ¿sí? Y también trabajar con los software centrales, que a veces son comunicadores, que a veces tiene que ver con configurar el sistema operativo, con utilizar determinados software que no son quizás los mismos que va a usar el resto del estudiantado. Y todo esto, digamos, ¿cómo se conforma, digamos, esta dimensión tecnológica? Primero, yo acá voy a comentar, voy cambiando la barrita, un modelo recursivo para el desarrollo de estrategias de accesibilidad en el cual yo estuve trabajando, en el cual primero logramos una evaluación de accesibilidad, en el cual el deseo de participación de esa persona que es destinatario de esa estrategia de accesibilidad, pero que a su vez es hacedor, es parte del equipo, ese deseo es el motivo y es el motor de la estrategia. Ese deseo tiene que estar y que esa persona no quede en un lugar pasivo de recibir.
¿sí? Sino justamente nada sobre nosotros sin nosotros, que esa persona construya también su estrategia de accesibilidad y poder encontrar cuáles son las tareas que tiene que realizar esta persona y cuáles son las dificultades de accesibilidad que se le presentan. Entonces, en la segunda fase, que es la compilación tecnológica, vamos a ver cómo, interviniendo con determinadas tecnologías, vamos a lograr que esta persona pueda extender sus capacidades, aumentar sus capacidades, complementar sus capacidades para poder desarrollar estas tareas. Ahora bien, esto implica el uso, primero la disponibilidad de tecnologías, y luego la apropiación de las tecnologías. ¿Y la apropiación qué es? El uso y el aprendizaje. Esta persona va a necesitar no solamente apoyos técnicos, sino también apoyos humanos. Entonces, por eso la capacitación en territorio es importante, que el grupo de apoyo pueda conocer cuáles son estas tecnologías y cómo configurarlas para tener la mayor autonomía posible en ese acompañar a ese destinatario de estrategia de accesibilidad. Luego la práctica instituyente. ¿Y por qué hablo de práctica instituyente? Porque en este caso hablo de una estrategia de accesibilidad educativa. Se da en un contexto educativo. Esto tiene que estar registrado, tiene que quedar de algún modo institucionalizado, porque luego esa persona va a pasar de año, se va a encontrar con nuevos docentes, y ese nuevo docente no va a conocer a esa persona y no podemos estar empezando siempre de cero. O quizás aparece una nueva persona con una misma característica y ya tenemos un recorrido hecho. Entonces, para que justamente este proceso de lograr estos 3 pasos anteriores de evaluación de accesibilidad, compilación tecnológica y capacitación en territorio, son pasos que van abriendo camino. Para que este camino no se cierre y puedan transitar otras personas por este camino, tiene que haber una práctica instituyente, un registro de lo sucedido y un compromiso de la institución y de los docentes a continuarlo. Y después hablamos de... me quedó acá mal en la etiqueta. Dice evaluación de accesibilidad. No, no la actualicé, perdón. Es una actualización de esta estrategia. ¿Por qué una actualización? Porque esa persona puede haber cambiado sus características. Puede ser que el primer año de la carrera esa persona, vuelvo al ejemplo de una persona ciega, hay personas que tienen una enfermedad de tipo degenerativa y van perdiendo la visión. Entonces quizás lo que ve hoy en primer año ya no lo ve en tercer año. O si hablamos de una persona con una esclerosis lateral amiotrófica, puede ser que lo que pueda en primer año de la carrera ya no pueda en tercer año de la carrera. Entonces las competencias de esas personas van cambiando y en este sentido hay que ir actualizando la estrategia. También pueden aparecer nuevas tecnologías. También esa persona pudo haber ganado competencias porque fue aprendiendo el uso de las tecnologías y ya puede utilizar tecnologías mucho más efectivas. Entonces, tener este seguimiento, que yo creo que ustedes lo tienen canalizado a través de estas tutorías, es sumamente importante para actualizar la estrategia.